Construcciones, quien narraba, ella toda la vida ha dedicado desde su ejercicio profesional al cuidado y la atención de los niños con agresiones. Ella me decía, recibir a estos niños desgarrados físicamente, destruidos en su cuerpo, nuestra misión es reconstruirlos, pero no solamente la reconstrucción física, sino la reconstrucción emocional, interior. Y cuando esta persona es violada por su padre, ese desgarramiento es infinitamente superior. Aquí hay algunas exploraciones que mostraron para que miremos en diferentes épocas cómo se percibía desde la investigación el tema de los delitos sexuales. Paul dice que realmente el problema se reconoció más o menos desde los años 60, que fue reconocido, porque antes las violaciones eran exponenciales, pero había una cultura de no protección para los menores. Inclusive el doctor Carl Abraham decía que los delitos sexuales eran responsabilidad de las víctimas. Ustedes saben que una de las defensas utilizadas por los victimarios es que la víctima lo provocó, y no es de extrañar que encontramos en algunas defensas diciendo el padre que su niña de 6 años lo provocaba sexualmente. De hecho, vi que se me comentó estos días que en Medellín un padre que visitaba regularmente a su hija de 12 años, que empezó a volverse una adolescente muy bonita, la llevó un día al cine, y estando en el teatro el padre sin ningún control se lanzó a besarla de manera morbosa, a besarla a su hija de 12 años, y obviamente la niña reaccionó, pero ella tuvo la oportunidad de hablar tanto como la madre con el padre, y el padre decía, no sé qué me pasó, él argumenta eso, y obviamente ese no sé qué le pasó es la destrucción completa de él como persona, de su familia, de su niña, etc., por un fenómeno que quiero que estudiemos un poco más adelante, y la pregunta es, ¿qué nos está pasando para que desde la familia los padres tengan ese tipo de comportamientos sexuales especialmente focalizados con sus hijos? Es una pregunta de un fenómeno que se nos puede estar creciendo en diferentes escenarios. Y los investigadores Rakowski afirmaron que el incesto y la violación de los niños de los padres era bueno, que disminuía la posibilidad de psicosis y que les permitía ajustarse mejor al mundo exterior. Eran diferentes visiones, quise simplemente referenciarlas para que observen cómo encontramos en bibliografías este tipo de definiciones. Isabel Cuadros es la presidenta de la Fundación Afecto, ella es psiquiatra, es una de las personas que más ha tratado de defender el tema de las víctimas en Colombia. Ella, su visión es que ella no cree que los criminales tengan la opción de salirse, que son criminales, pedófilos y que hay que perseguirlos. Es una posición desde su visión psiquiátrica, dice no hay opción, esto es un problema muy grave y no podemos excusar, porque a ella le preocupa es que el sistema judicial excuse a los agresores con el tema de la alienación parental, el tema de la conquista de las víctimas. Y algo bastante triste es que ustedes, además como abogados, saben que, pongamos este caso, el agresor es el papá, que tiene recursos económicos, y su hija es una niña de 3 o 4 años. ¿Quién en el proceso judicial tiene el mejor mecanismo de defensa? El papá tiene la oportunidad de contratar abogados, de contratar su sistema jurídico, y usualmente la niña queda a la defensa pública, pero obviamente ya ahí en ese entorno hay un desequilibrio completo, porque usualmente quien tiene mejor mecanismo de defensa en cuanto a la agresión de los menores de edad son los victimarios en ese contexto. Algunas personas nos decían que hay algunos factores de por qué los niños están tan expuestos. Esto es debatible y les voy a decir por qué es debatible. Dice, por ejemplo, que hay muchas madres, hoy en día con las nuevas separaciones que están elevadísimas en los hogares, a las madres solteras, especialmente de bajos recursos, no les queda otra alternativa que dejar sus hijos en guarderías que muchas veces no están con las medidas que se requieren, o inclusive encontramos niños de 3 o 4 años solitos en la calle todo el día en ciertas regiones porque están realmente al cuidado de nadie, están en la calle.
dicen que esto genera altísima vulnerabilidad. Mauricio Aranguren en su libro también hablaba de por qué Garavito pudo matar 192 niños, que pasaran 4 fiscalías. Él dice que además Garavito estuvo detenido, pero fue dejado en libertad, que esto es muy, muy interesante, entre otras cosas con una película que ya nos recomendó, que era Ciudadano X, hablando del perfil de cómo el sistema detiene al presunto violador y lo deja libre porque no hay pruebas o porque el sistema no alcanza a proteger, y estos agresores salen y se exponencian más. No solamente eran 50 en el momento de los detuvieron, sino que creo que fue también el caso del Lobo Feroz, que eran 50 y luego salen y el resultado son 500 más. Entonces, una condición de la parte cultural. Pero aquí ocurre también otro fenómeno que hemos detectado. Bueno, es así, que hay violaciones en clases altas también, pero me decían, estos son opiniones de los expertos del panel de expertos que nos retroalimentaban, decían, veían casos de que las mamás no denunciaban por temor a perder su familia, o por temor al escarmiento social, o por temor al escarmiento de sus hijas. Son opiniones de ellos que las dejo a consideración para que nos pongamos una idea, por favor. Escuchándolo, no sé si más adelante usted tenga la referencia de un investigador de la Procuraduría que viene haciendo un estudio muy juicioso, incluso mapas de riesgo, ha estudiado el perfil criminal de los violadores, es una persona en la Procuraduría muy conocida, que se llama Miguel Ángel Álvarez Correa. ¿Y qué es lo más importante de él? Él viene documentando los perfiles de diferentes puntos de vista, incluso aquí en Bogotá, o sea, la Procuraduría ha venido estudiando este fenómeno desde varios puntos de vista, y algunas de las que ustedes estaban mencionando son muy importantes, pero quería preguntarles si tenemos en el estudio contenido, el estudio desde antes del 2016, si se ha establecido el estudio puntualmente, ¿cierto? Las violaciones de los niños de la FARC solamente, o se ha contemplado solamente la violación de los chiquitines, si se ha visto, por ejemplo, la posibilidad de estudiar el fenómeno en los pueblos indígenas, porque allí la mayoría de edad no se adquiere a los 14 ni a los 16, sino los niños a los 13 años o 10 años ya tienen su primera, perdónenme que sea tan explícita, su primera menstruación, y con ello ya tienen la vocación de formar familia, y para ellos no hay ninguna violación ni diferente del contexto nuestro. Entonces, hay unos, de pronto hay unos estudios, o sea, que de pronto son como las excepciones, como unos estudios especiales que de pronto ameritarían como la excepción dentro del estudio. Pero Miguel Ángel Correa es uno de los investigadores más serios que ha tenido el ministerio. Tuve la posibilidad de trabajar con él, también tuve la posibilidad de trabajar con las fiscales que hizo la investigación en Garavito, y la secuela de ella fue una parálisis parálisis de medio lado, porque el contexto no fue tan fácil de llevar a cabo. Y cuando usted hablaba también de las 4 fiscalías, pues es que estamos hablando de un contexto humano donde los investigadores, o sea, es imposible que una mujer como ella, tan estudiosa, no llegue. Si aquí a todos nos llena de consternación, imagínense ella teniendo que ver esos casos, las fotos, el descuartizamiento de algunos de los niños, tener que exhumar y tener que ver algunas cosas en las cuales, pues lógicamente el operador también se resiente, se afecta, y pues ella no estaba muy bien en algunas de las entrevistas que tuve la posibilidad de ver. Entonces, ver cómo es el fenómeno en las diferentes, y que no es solo de última hora, lo que pasa es que antes no se referenciaba, de pronto no sé si usted tiene el contexto, en algunos casos, sobre todo en los pueblos aquí en Colombia, era casi que común, pero no se visibilizaba, los padres siempre violaban a niñas, y eso pues nunca se tuvo un estudio oficioso, porque pues nadie denunciaba, sobre todo allá en el pueblo, allá en la provincia, allá donde... Esa respuesta ya está, y creo que la siguiente te da respuesta a lo que estás planteando. Es muy difícil abordar, y como lo hablamos al principio de esta presentación, estamos hablando de un problema complejo.
En el área que nosotros definimos era la relación sociedad-medios, el sistema judicial, pero en la percepción de la sociedad. Esa fue nuestra área. Por eso, no, digamos, por recomendación metodológica, uno no puede extenderse a todos los niveles. Sin embargo, cuando dice también en la introducción que el trabajo interdisciplinario va a ser muy importante, por ejemplo, ese trabajo interesante para incorporar, y uno va cruzando, que es lo que piden a gritos los funcionarios de las instituciones: trabajemos unidos. Eso está en la ley 1246, pero en la práctica no se hace. Y lo otro es que cada uno, es la sugerencia que entrego, cada uno desde su visión y desde su aporte puede desarrollar la visibilización. Obviamente, en términos de investigación, abarcarlo todo pues es un ejercicio literalmente imposible. Lo que hablabas del tema de quién puede ser y en qué escenario se da, el agresor puede ser cualquiera. El agresor puede ser el papá, puede ser el médico, el abuelo, el amigo, el profesor. Es decir, no hay un estereotipo. Miremos el caso de Rafael Uribe. Rafael Uribe no tenía el perfil social, una persona exitosa, de la universidad, arquitecto, con un muy buen nivel económico, socialmente integrado, su familia, y miremos el resultado. Entonces, eso nos da un lineamiento de que no hay un estereotipo o algo, puede ocurrir realmente en cualquier escenario. Hablando de los factores culturales, claro que contemplamos lo que nos está diciendo. Hay regiones, por ejemplo, en donde ella hablaba de Antioquia, de Tolima, inclusive de Boyacá, regiones muy apartadas, que viven a muchas horas de camino, en donde el hacinamiento y la familia acepta que el papá tenga relaciones o los hermanos con sus hijos por un factor cultural, a eso que se refería, que nunca van a ser denunciados porque lo ven como algo normal, como algo en su cultura, que el tema del incesto y entre sus miembros es, entre otras cosas, ¿sí? Por un tema cultural que un desplazamiento puede costarles 3 o 4 días, y que bajo esos parámetros se han creado interacciones sociales de violaciones aceptadas sin que lo vean como una violación, sino como algo natural de sus entornos. Hay familias que reconocen esto, pero lo que hablábamos ahora, pero hay familias que no se atreven a denunciar, y eso no lo podemos saber porque muchas personas miran el impacto de perder su familia, del escarmiento público, y hay un alto porcentaje. Uno de los estudios que consultamos en los Estados Unidos era que no denunciaban aproximadamente el 5%. Yo no sé aquí si existe un dato sobre ese tema en Colombia, de cuánta gente no denuncia el caso de su interacción de agresiones sexuales dentro del hogar. Ella destaca mucho la parte emocional, en la construcción emocional de las víctimas, porque uno puede, digamos, cuando esta persona de la academia me dice no me importan las víctimas en el conflicto armado, vamos para adelante, la pregunta es ¿qué daño interior tienen las víctimas? ¿Qué hay en ellos? ¿Cómo está su desgarramiento interior? O pregunta, cuando un miembro del grupo armado, por ejemplo en el caso de los paramilitares, teníamos un caso expuesto en el trabajo, un paramilitar tuvo 24 hijos con 14 niñas menores de 14 años, estamos hablando de 24 hijos. Era su hábito tomar niñas menores de 14 años, y aparte de eso no solamente violarlas, sino dejarlas embarazadas. El testimonio de la niña que vimos al principio hablaba de muchas violaciones, pero especialmente describía de aquellos pedófilos. No estamos hablando, porque en algunos análisis hablan de la agresión sexual como parte del conflicto, pero aquí estamos hablando de una descripción que ella hace. Ojo, aquí hay un pedófilo que viola 200 niños, 300 niños o hasta más niños y niñas porque le gustan los niños para violarlos. Entonces ustedes, que obviamente manejan muchísimo mejor el derecho, preguntarse, este debate de un pedófilo que estamos hablando que viola a 500 niños dentro del grupo armado, ¿en qué parte lo van a ubicar ustedes en términos? Porque ahora el debate es que se fuera a través de la JEP, de la justicia transicional, y sacarlo de la justicia ordinaria, pero es un debate que seguramente ustedes tendrán que dar en próximas oportunidades, porque está justamente en esa línea de saber si qué se va a indultar, qué se no se va a indultar, y qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Simplemente lo dejamos como análisis para próximos trabajos. Los niños,
el niño que exprese que su papá es un violador. Tuvimos la referencia en un libro que se llama Depredadores, un trabajo muy duro con agresores sexuales, describía este hecho. Una niña de 5 años sistemáticamente había sido violada por su padre. Descubre que la niña es violada durante varios años por las características físicas. La niña estaba totalmente desgarrada, sino que ya no sentía dolor porque había sido violada por su padre tantos años, que la niña ya no percibía el dolor físico de la relación. Y lo descubren porque este señor violó a otros niños. Entonces, cuando viola a otros niños, retroceden y miran y se dan cuenta que la niña había sido violada. Y el análisis que hacía esta psiquiatra es: ¿qué hay en el interior de una niña que ve que su papá la viola, pero hay una interacción simbólica de amor? La niña no percibe en su cerebro que su papá es un violador, se establece una relación de amor. Y quitarle a su papá, llevárselo al escenario criminal, de tener, o sea, estamos hablando de un doble desgarramiento, o sea, de su condición interior, pero también de enfrentarse a un sistema en el cual tiene que desprenderse de acusar a su papá. ¿Y puede una niña que evidentemente está tener esa capacidad? Pues obviamente la respuesta es no, pero son desgarramientos que quedan planteados también en los impactos que tenemos en los seres humanos. Suficiente, alguien me decía, ustedes saben que hay que cambiar las leyes, ustedes que son abogados, y uno se pregunta, ¿realmente la respuesta para el tema de las agresiones sexuales es que nos sigamos inundando de muchas leyes, especialmente con un populismo punitivo? Usted sabe que aquí varios senadores, es una senadora que en paz descanse, se hicieron elegir y su discurso era pena de muerte para los violadores, y los lanzan. Y la gente, sí, pena de muerte para los violadores. Ustedes saben, como abogados, pues prácticamente es un ejercicio que no se puede aplicar. Entonces, 50 años que se mueran en la cárcel, que es el populismo punitivo que están pidiendo. Preguntémonos, ¿el sistema carcelario realmente resiste que estos agresores primero tengan capacidad de regenerarse dentro del sistema carcelario en Colombia? ¿Existe esa posibilidad? Cuando una de las psiquiatras me decían, cuando uno de los códigos más duros en muchas de las cárceles en Colombia, que cuando lleva al detenido lo primero que hacen es violarlo masivamente y pertenecer a grupos que dominan las cárceles, y eso está documentado con investigaciones. Por un lado eso, por el otro lado vienen los agresores sexuales. Estamos hablando de muchos agresores sexuales, muchísimos, que la impunidad es del 98%. Si mejorara el sistema, ¿cuántos agresores sexuales tendríamos en la cárcel? Y cómo el Estado empieza a sostener económicamente, y con todo esto que implica el sistema carcelario, cómo sostenemos toda esta cantidad de agresores sexuales en un sistema que en su propia interioridad está funcionando mal. Dejo la inquietud porque obviamente hay muchas respuestas que generan otro tipo de análisis, pero comparto plenamente que sí tenemos un problema de alta complejidad y que no es fácil de resolver. ¿Cómo se describen? Estamos hablando rápidamente, hay hombres disfuncionales, con pedofilia, incesto, y bueno, las descripciones que hacen en los psiquiatras y la parte médica. Pero me llamaba la atención esto y les dejo la inquietud. ¿Por qué, al origen, por qué está ocurriendo esto? ¿Qué hay en la mente de los padres de nuestra generación? Y yo solamente lo puedo ver desde una visión que puedo documentar, no puedo hablar dentro del contexto general, pero les dejo eso. ¿Por qué estamos experimentando cómo un papá viola a su hija de 11 meses? ¿Cómo el tío viola a su niña de 4 meses? O sea, estamos hablando de qué, cómo se construye un individuo en estas condiciones. Hay varias respuestas, seguramente ustedes tienen muchas respuestas, pero hay que contemplar algo interesante, y es esa discusión una discusión amable, Decían, por ejemplo, a los estudiantes en los sistemas educativos, no en Colombia, sino en muchas partes, les hablamos de planificación familiar y de prevención como desde los 11 o 12 años. Cómo tiene que utilizar los preservativos, cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que planificar, ¿cierto? Y esto está hoy en día incorporado en muchos modelos educativos. Y me decía la pediatra,
Claro, les estamos diciendo a los niños de 11 o 12 años, prevengan, planifiquen, etc. De 11 o 12 años que empieza la educación sexual. Pero por el otro lado, no les estamos diciendo que la ley les dice que si tienen relaciones sexuales con menos de 14 años se van para la cárcel. Y entonces yo les decía, mire la situación tan dura. Y le decía, oye, aquí tenemos un problema. ¿Qué tenemos? O sea, por un lado les estamos diciendo, tenga sexo seguro, planifique, cuídese, pero por el otro lado les estamos diciendo, perdónenme, aquí en Colombia ningún menor de 14 años puede tener relaciones sexuales. ¿Por qué sucede? Porque si usted intenta conquistar a su niña, que tenga 13, que tenga 12 años, a su novia, lo que sea, y va a tener sexo con ella, usted puede terminar en la cárcel. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que incorporar bajo este criterio? Que además que la Corte justamente define que no hay posibilidad de salirse menor de 14 años que tenga sexo, ya es un delito. Y eso reta al sistema educativo. O les enseñamos, porque es una contradicción para el niño. Por un lado recibe, planifique, use bien su condón, haga estas, y por el otro lado, si usted lo hace, va para la cárcel, y estamos hablando no de condiciones de alinconamiento ni nada, estamos hablando de condiciones normales. Ese es un debate que tenemos que plantear. El otro debate, de múltiples explicaciones, evidentemente hay una carga de sexualidad en las mentes de la gente muy alta, pero si uno mira, por ejemplo, en el caso de nosotros de análisis de los medios de comunicación, hemos estado expuestos a una hipersexualidad en medios, en cine, Hollywood. Yo no sé, de mi generación por lo menos, nosotros vimos películas en el cine como Porky's, como Breakfast Club, ¿cuál era el simbolismo? Chicos que se iban a graduar locos a conquistar sus niñas con pizza, licor y el hotel y las fiestas, y la gente creció con eso, y muchos estudiantes crecían, no, y en otros países la conquista era tener relaciones cuando se iba a graduar con la mejor amiga, su novia, etc. O sea, había una cultura de sexualidad y era contemplado. Ni hablemos de la cultura de alta carga sexual en novelas. Eso nosotros lo diagnosticamos en la tesis que hicimos para el externado sobre este impacto, y eran cifras altísimas de exposición a violencia, a sexo y al lenguaje vulgar. Entonces, cuando usted tiene a un niño de 8, 9, 10 años en internet, en televisión, en el cine, hablándole de sexo, acceso a la pornografía, y resulta que y le ponen planificación en el colegio, etcétera, una cultura de cinema de Hollywood, y usted llega y le dice al niño, apáguese mijito, porque usted a partir de ese momento, con todo lo que aprendió, usted no puede expresar nada de esos sentimientos de todo lo que ha aprendido en todo lo que le han hecho. Y si ustedes miran, porque hay una línea muy difícil, sobre todo en otros países, hay chicos de 18, 17 años que quedaron como agresores sexuales toda la vida porque en esta interacción no supieron cómo controlar un comportamiento que alguien les dijo, no muchachos, si usted tiene menos de 18 años usted va para la cárcel si tiene relación, porque la denuncia puede ocurrir desde cualquier lado. Entonces ahí aparece un tema de dualidad en la contradicción. O les enseñamos a planificar, o primero enseñémosles la ley, entonces hagamos una campaña muy dura en los colegios y en los niños para que entiendan que el problema es tan grave, es que terminan como violadores toda su vida o que terminan como agresores sexuales, que es un tema muy complicado. Profe. Doctor, ahí tengo una duda. Tengo una duda a partir del rigor con que usted nos ha presentado. No sé si, pero lo digo es por el tiempo, a mí el título que me enviaron me llamó, estoy hablando académicamente, totalmente, sobre medios de comunicación. Entonces, porque hasta el momento lo que he visto es, el gran cuestionamiento que se le hace a los medios es que usted narra y explica. Pues, los medios frente a las dinámicas, los medios frente a las dinámicas del discurso comunicativo y del dispositivo comunicativo, narran y explican. Entonces, si yo lo escucho usted como comunicador, la exposición como comenzó con Rosa, etcétera, usted me está haciendo exactamente lo mismo que hacen los medios. Provocar emociones, o sea, usted logró en el susurro de todo el auditorio lo que hacen los medios, o sea, usted narra pero además explica, o sea, se atribuye el doble elemento de generar emociones en el auditorio. Pues me llama mucho la atención usted comparte el mismo discurso de provocar en todo el auditorio narración para lograr en todos nosotros emociones terroríficas,
frente a las escenas, lo que hacen los medios, pero además usted se atribuye el ejercicio explicativo científico, cuando no estamos es así hablando parte de los medios. Estamos hablando, la investigación tiene 3 componentes: sociedad, que es lo que estamos viendo, ya veremos con los medios, y terminamos con una línea de investigación. Los medios, ese diagnóstico, claro, para entender el problema, y estamos hablando que eso fue hecho, nosotros simplemente transcribimos el panel de expertos, también de las instituciones, los grupos focales, y nuestra labor está en describir lo que encontramos. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a irnos entonces al tema de los medios, que me parece muy importante, de cuál es esa percepción que tiene la gente, que además en esa simplificación no es, bueno, voy a apoyar el tema de, ese tema lo vamos a hacer, ya los pongo para darle el contexto de lo que queríamos pendiente. Aquí viene el papel de los medios, que es la segunda parte. Entonces, se me adelantó al tema de lo que íbamos a exponer. Aquí vamos a exponer. Claro, el rol de los medios, y hay suficientes documentaciones, pero hay una de las preguntas que quisimos hacer: ¿tienen los medios de comunicación una agenda en Colombia para el tratamiento de delitos, la forma como nos presentan los delitos sexuales en los medios de comunicación, para saber que si lo que están presentando realmente, esa pregunta corresponde a alguna agenda en particular? No. Nosotros invitamos a directores de noticieros y especialmente a los periodistas que cubren las notas en este tipo de agresiones, especialmente de criminales. Los periodistas me decían: mire, a mí nunca me han vetado una noticia criminal, nunca. Un periodista de un canal de televisión me vetaron una vez, solamente una vez lo vetaron, porque la noticia era muy fuerte. Era un papá que había descuartizado a la mamá porque había encontrado al esposo, pero el papá descuartizó a la mamá porque lo encontró teniendo relaciones con la niña. La noticia le pareció, lo que está haciendo, muy escabrosa, muy dura, y prefirieron no exponerla. La segunda tendencia que encontramos es que los medios van mucho a la fuente oficial. Entonces, esto es un tema legal, ellos no se exponen a crear sus propios contenidos de noticias. Entonces uno ve, y eso lo vimos en las noticias que habíamos presentado, la fuente, la fiscalía, medicina legal, la comisaría o bienestar. Ellos, el medio, trata de protegerse en ese perfil para que si hay algo de reclamación o algo, vaya realmente a la fuente. Vimos también dentro de las personas encuestadas que falta preparación en los periodistas en el cubrimiento, falta mucha preparación, pero esa preparación que ahora el doctor Moncargano, que no voy a invitar desde el punto de vista del panel, porque estuvimos discutiendo el tema, porque por ejemplo hay periodistas que no han sido ni son abogados, o sea, nos ponen a trabajar en diferentes disciplinas, y no es lo mismo una visión de un abogado, por ejemplo, analizar un tema, a que lo haga una persona que de pronto está en diferentes áreas. Hay casos que tú encuentras un periodista de entretenimiento, de pronto llevado a que tiene que cubrir una noticia criminal, y lo hace. Entonces, uno de los hallazgos importantes que además se les recomienda a los medios de comunicación: oiga, el tema es muy importante, intenten por favor poner gente que realmente pueda tener un poco más de criterio para la estructura de la noticia, que es un problema básicamente hasta de las mismas contrataciones. Es una recomendación para los medios. Lo otro es, si ustedes vieron, obviamente la percepción, ¿cuál es la percepción que tiene la gente? Sobre este análisis preguntamos. La gente piensa, aquí habría dinero. No, es que los violadores son Garavito, Lobo Feroz, porque usualmente cuando uno mira la cantidad de noticias, son las noticias que más se exponen en los medios. Yo sí tengo una opinión: cuando uno analiza las noticias publicadas, uno no ve tanto que los medios se focalicen aquí dentro de la familia de manera explícita. Que en ese caso la ley 1146, bueno, y si uno utiliza hasta el Código de la Infancia, recomienda que los medios también ayuden a construir la parte social, que ayuden a construir. O sea, no es suficiente, muy bien dicho, quedarnos en la descripción para morbo o para noticia desgarradora. Pero aquí viene otro problema que yo sí asumo el debate, en el sentido es: hay gente que no conoce esto. O sea, aparentemente las noticias han salido en los medios, pero hay gente que no lo conoce, hay gente que dice o no le importa o está desconectada. Entonces yo creo que el tema hay que debatirlo, plantearlo,
y desde sus diferentes disciplinas. En nuestra visión nos dimos cuenta que sí hay unos, por ejemplo, el cubrimiento de Rafael Uribe, que fue exponencial. Prácticamente paralizaron muchas cosas con el tema de Rafael Uribe, pero las cifras que estamos viendo hoy, que eso está público, hablan de 38 niños más o menos que al día, que es lo mismo que estaban criticando ahorita con el secuestro de 2 niños en condiciones diferentes, que a un niño sí le dieron como todo el apoyo y al otro niño no se lo están dando. Entonces ahí viene la situación y la pregunta: ¿cómo se selecciona que si hay 38 delitos en niños al día, cómo seleccionan 1 o 2 noticias para que la gente la vaya a ver? Y uno puede decir, ¿es culpa de los medios? Otra pregunta: si los medios dependen de las fuentes oficiales, entonces las fuentes oficiales son los que, digamos, presentan y dan las noticias a los medios. Entonces aquí hay algo muy interesante, es si ya los medios nos están diciendo que ellos prefieren presentar los datos oficiales, entonces habría una responsabilidad muy importante en las instituciones para que sean las instituciones quienes realmente hagan la selección de poder presentar las noticias en los medios. Por favor. Sí, mire, yo trabajé mucho tiempo en Defensoría Pública y la unidad de delitos sexuales generó una unidad de defensores públicos para delitos sexuales. Entonces, el primer problema que uno tenía es que el expediente que realiza la Fiscalía cuando se trata de delitos sexuales es mínimo. O sea, usted puede leer ese expediente en 1 hora, con toda la cantidad de enfermedades que usted pueda coger cuando lee todo eso. Usted va escuchando, va viendo un poco cosas desgarradoras que no son fácilmente digeribles. Segundo problema es que la evidencia se pierde, porque si usted va a la unidad de delitos sexuales, pasan de pronto 7, 6, 7 años, 8 años, y la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada para llevar el caso a imputación y después promover la audiencia. El tercer problema que nosotros vemos es la estigmatización del delincuente. Entonces, yo defiendo un violador, tú te paras frente a un juez y automáticamente te vuelves violador también, y tú lo que estás es garantizando los derechos de un ciudadano. El tercer problema, el cuarto problema que yo veo es la presunción de inocencia. Tú, por ejemplo, ahorita decías una cosa que me llama mucho la atención, digo, no, es que los violadores muchas veces tienen dinero para pagar un abogado. Entonces, que eso es un derecho, es el derecho de cualquier ciudadano a tener un abogado. Pero entonces automáticamente dicen, si quedó libre es porque el abogado es bueno. No miran que el trasfondo es un proceso con unas garantías, un derecho a probar, y muchas veces esa estigmatización social provoca de que una persona sea condenada y uno por dentro sabe que es inocente. Entonces el problema es mucho más complejo de lo que se aparenta. Si tú miras, por ejemplo, el tema desde el punto de vista de las garantías judiciales, lo que se pretende hoy en día es eliminar los tiempos del proceso penal para que se surtan más rápido las penas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no estamos viendo a la sustancia, a la materialidad, a ver si la persona verdaderamente es culpable y a garantizar un juicio. Y frente a las medidas de aseguramiento, que es una de las cosas que más cubren los medios de comunicación. Y como un ejemplo, Rafael Uribe. Duraron 2 semanas con Rafael Uribe, día y noche. Una vez se esfumó el tema de Rafael Uribe, pasaron 3 meses, él acepta cargos, y una vez acepta cargos, la sociedad no queda contenta porque la pena es muy mínima, pero no se dan cuenta de que los hermanos de Rafael Uribe le sirvieron a él para todo ese tema escabroso del rito que estaba haciendo para ocultar el delito. A ellos no los tocan, no se habla de la familia de ellos. Si tú vas a un estrato 0, un estrato 1, pasan cosas peores todos los días, y esa es la forma normal en que vive ese estrato, y eso no se conecta. Entonces fíjate una cosa, estigmatización de los medios de comunicación, estoy totalmente de acuerdo contigo. No saben derecho penal, muchas veces uno les va a explicar, no quieren escuchar. Y tercero, quieren es la sensación de eficacia frente a la pena, de imponer una pena a una persona, pero cuando uno va a debatir un juicio con todas las garantías, les dicen, no, el abogado es un tipo que le pone todas las trabas.
Y los fiscales también les falta educación en el tema, porque creen que el tema simplemente es exponerlo y hacer un escándalo, pero no probar. Y ahí también hay un dilema fuerte sobre eso. ¿De acuerdo? Es un análisis como el que uno percibe de todas las personas que hablan desde su perspectiva, y yo estoy de acuerdo en ese sentido. Y el tema, se utilizó una palabra que la dijimos aquí desde el principio, el tema es complejo. Nuestra visibilización acá no es, de hecho yo no he sentado mi posición, estoy en un ejercicio de describir cómo respondieron los grupos focales, cuál fue el análisis de los expertos, cómo miramos los medios de comunicación. Voy a, para seguir respondiendo rápidamente, ¿qué percibimos en los grupos focales? Los grupos focales nos hablaban de la sensación de impunidad. Ellos sienten que no solamente con el tema de las agresiones, sino que en la delincuencia, en la criminalidad, se siente, el común de la gente se siente desprotegido. Entonces, contundentemente, uno de los hechos es esa sensación de que hay impunidad. Podemos verlo en la cotidianidad si realmente nos sentimos seguros o no nos sentimos en Colombia, pero es una sensación que se traslada también al tema de las agresiones sexuales. Los avances tecnológicos, aquí estamos exponenciando otro problema. Esto es muy interesante, hablamos curiosamente de cooperación ciudadana. La gente con los teléfonos celulares, con las cámaras, en todas las, se ha incrementado una interesante cooperación ciudadana que, entre otras cosas, está ayudando a evitar o prevenir, o por lo menos a identificar partes de los problemas. Y todos coincidieron de que hay una sensación de querer participar, de querer ayudar, de querer colaborar, y creemos que el tema de la tecnología va a ser muy importante en esta proyección en el sentido de prevención. Y digamos que podríamos estar hablando del gran hermano, entonces aquí nos vamos a hablar de la pérdida de la privacidad, pero la gente, estoy hablando de los grupos focales, perciben que hay una mayor cooperación ciudadana para enfrentar esta clase de delitos. Solo una preguntita así pequeña. ¿Han puesto cámaras, por ejemplo, en el club del Nogal para detectar los delitos de cuello blanco que se planean? Gracias. Perdón. No, era frente al punto anterior, pero es un detalle que es que desde el inicio se ha hablado de cifras de impunidad del 98%. Pero es que se está haciendo, creo yo de pronto erróneamente, desde una perspectiva de una visión histórica y una visión judicial o procesal. Porque es que nosotros partimos de los exámenes de medicina legal. Sí. ¿Cuántos son? Primero, medicina legal tiene una definición de abuso sexual o de acto sexual que no tiene relación con la criminal. Y hay muchos elementos que tienen como delitos que no existen en el código. Exacto. Incluso tocan la estafa sexual, que en Colombia no existe hace mucho, y lo manejan como si eso fuera impunidad, asumiendo de que si una persona señala a alguien como responsable, lo tiene que ser. Y eso se relaciona a lo que el doctor decía, que es que si nos basamos en eso es un problema. Otro detalle es lo mismo, nos enfocamos en el punto de la lista que no corresponde, lo del populismo punitivo. Lamentablemente lo que esos políticos están haciendo es fijándose en una parte de la prevención especial negativa que la Corte Constitucional ya declaró inexequible. Pero lo que no miramos es que en los países donde se ha declarado pena de muerte para ciertos delitos, lo que se ha hecho es que el delito se genere más, porque los jueces no acostumbrados a esas penas piden una carga excesiva a la fiscalía para imponerla, dejan de hacerlo, y lo que tenemos es mayor impunidad ocultado por una pena mayor. Y son los problemas que no analizamos realmente. Miremos el contexto. Como estábamos hablando de la sociedad, estamos hablando de los grupos focales, la sensación de impunidad es lo que percibe la gente. Es la sensación. Lo que nos mostraron los grupos focales y documentados con expertos. Mira, tenemos una sensación de impunidad. Entonces, mi labor es decir, mira, aquí hay un grupo de la sociedad que siente que hay impunidad. Yo no los voy a entrar a debatir a ellos porque no estamos en el ejercicio de lo que ustedes nos están diciendo, tiene que ser punto de debate. Simplemente miremos qué nos están diciendo. Y estábamos llegando al tema de los medios de comunicación para establecer esto que el profesor gentilmente nos dio. Claro que hay que hacer correctivos, claro que hay que hacer sugerencias, porque evidentemente
se falla en diferentes aspectos, se está fallando. No, aquí no venimos a decir, ni está en mis palabras, decir que los sistemas funcionan a la perfección, porque sería, primero, no es el área de investigación, segundo, es un atrevimiento, y tercero, que no podemos negar que las fallas existen en diferentes disciplinas. Entonces, al final, lo que hicimos nosotros fue ver esas fallas de los errores y por qué la gente tenía esas percepciones a través de las noticias emitidas por los medios de comunicación. ¿Por qué pusimos las noticias en ese contexto? Porque obviamente al emitir las noticias es altamente probable que la gente termine impactada y formándose imaginarios. Eso es lo que uno documenta. Yo veo esto, me están presentando esto y yo lo estoy recibiendo. Entonces, estamos de acuerdo. ¿Cómo uno, bueno, alguien me planteaba esto, yo soy un periodista, César, al niño lo mata el padrastro de patadas. Ahí está el video. La prima o la familiar lo apuñaló el carro, es el testimonio de ella. Y entonces, ahí está, la gente está reaccionando. Eso es lo que es. Ahora, debatible, claro, yo no voy a entrar, seguramente muchas personas dirían, no, es que los medios pueden coger lo más morboso, lo más todo, y entonces presentarlo y mostrarlo, porque ahí podemos, claro, y entonces el objetivo es el rating, ¿ok? Y muchas personas, entonces tenemos de objetivo el rating, y entonces con el rating tenemos que abrir el noticiero con esta noticia, y claro, pero como nosotros estamos pidiendo también, oye, usted es ciudadano, ¿usted cómo lo está percibiendo? Cuénteme usted cómo lo está percibiendo. Y también habla de la cultura del miedo, por ejemplo. Hablan de la cultura, y la cultura del enemigo psicópata patológico tipo ciudadano X o Garavito, porque muchas veces la gente cree, uno va, no, en niños, claro, estamos expuestos a todo, pero casi que la percepción de lo que pudimos observar en la gente es que le tienen más miedo al psicópata, al Garavito o al Rafael Uribe o al que sea, que dentro de la familia. Y yo tengo la percepción, y los dejo simplemente con el ejemplo porque la idea no es establecer un debate largo en esto, pero que el tema de la familia y las violaciones dentro de la familia, comparto la visión que da el doctor, claro que se necesita gente preparada, eso es un tema completamente delicado. Prefiero que lo manejen los abogados, por ejemplo, que sea gente que tiene mejor conocimiento y no un periodista que muchas veces no estamos preparados para poder tener un tratamiento de esa naturaleza. El trabajo prueba eso, promueve eso. Mire, usted es abogado, haga algo, o sea, no, haga algo. Si usted lo ve, me escribía la fractura, por ejemplo, la fiscalía, eso nos lo dijeron muchos de los expertos. Mira, pasa esto. Yo no voy ahora porque prefiero que un testigo externo que estuvo en el panel les describa cuáles fueron las recomendaciones, porque sí les pido un favor, yo no estoy describiendo lo que un panel experto, y no pongan, yo no voy a tomar aquí posiciones ni a debatir de que lo que hizo ese mujer dice, usted dijo esto, yo solamente estoy en un proceso de describir, de analizar, porque llegamos a unos resultados muy interesantes, y en la parte final, a ese panel de expertos, a esos grupos focales, les pedimos un ejercicio que entre otras cosas el trabajo lo dirigió el doctor Jorge Carvajal, presente acá, al cual le agradezco, porque yo compartí con el doctor Carvajal algo que seguramente impacta. Yo terminé llorando haciendo un trabajo, no quiero, o sea, cuando yo leía eso, incluyendo bibliografía que fue leyendo, y que tengo hijos pequeños, y me pegó el tema, o sea, me pegó, y podría decirle, ¿saben qué? Las víctimas, no tratemos esto, no hablemos del tema, quedémonos callados, no entremos al debate. Yo pienso que a veces uno tiene que tomar cierta clase de decisiones. Este es un tema que puede que gente muy cercana diga, no me interesa, para usted simplemente va a ser una descripción, pero es que describir y visualizar lo que dice la gente, lo que dicen los expertos, lo que dicen los abogados, lo que dicen los fiscales, lo que dice la policía, lo que dicen los psiquiatras, lo que dicen los pediatras, algún valor debe tener. Entonces, ahí quedaron plasmadas, y voy a invitar en esa parte final a la doctora Arturo Macaero para que él es politólogo de la Universidad Javeriana, estuvo en el panel de expertos con nosotros, y yo creo que en una visión neutral nos comente qué fue lo que vio en las conclusiones, que todos estos grupos nos dijeron cómo recomendar, no se van a tratar todas porque no tenemos tiempo, pero por lo menos algunas visiones de esas posibles soluciones. Perdón, profe. Una cosita muy chiquita. ¿Cuál es la, o sea, desde el punto de vista de los medios, cuál es la diferencia de los medios nacionales versus la Deutsche Welle versus medios internacionales?
sea, ¿cuál es la diferencia en este punto? ¿Sí? Que digo, digamos que la percepción del ciudadano, o sea, no como abogado, pero lo que sí vemos, y creo que es una visión que compartimos mucho, es que hay una sobredimensión de estas noticias, y un noticiero que no tenga una noticia y que le pongan el micrófono a la mamá y que llore, que describa el fenómeno, por supuesto que es aberrante, pero entre tantos casos se va a convertir los noticieros, ¿cierto?, de 1 hora, 25 minutos o 30 o media hora en solo testimonios amarillistas, que si van los organismos de la fiscalía, deme las pruebas que tiene, no me reservo la fuente. Ese es un problema que tienen los fiscales hoy. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación quieren darle la respuesta a la gente es morbosa, la gente en el medio de todo lo que quiere es escuchar qué ha pasado y casi que si se puede linchar al señor mejor, ¿cierto? Y lo que está haciendo en esa sobrepresentación de noticias está haciendo es que la gente se muestre su inconformismo con vías de hecho, porque los fiscales y los jueces no tienen las pruebas, ¿cierto? Porque hay que estudiar primero la comunidad y lo que quiere escuchar es que realmente acaben a ese delincuente y lo exterminen y nunca más, porque es que los jueces fiscales le van, como no tienen pruebas, lo van a soltar al otro día. Muy bien. El modelo al inicio de del trabajo hablaba de las perspectivas. Ese tema de las perspectivas aquí nos da para cientos de investigaciones, porque depende del ángulo en el que tú hables. Entonces, si yo pongo al ciudadano común y corriente, me va a expresar algo. Y eso es importante en términos de investigación. Hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar, puede que no lo compartan. Yo creo que uno de los más grandes debates los tengo en mi casa. Mi hijo abogado que me dice, cállese, es su opinión, y está bien. Y le digo, mira, tú piensas diferente, yo pienso diferente. Alguien dice, vámonos a, como dice el abogado, pues claro que tiene derecho a defenderse, pero la víctima va a decir, oiga, pero no me deje a una niña de 4 años sin defensa. Entonces, el tema de las perspectivas implica que como metodología de investigación depende de lo que uno quiera proyectar a la gente. Vamos en esta dinámica para que primero les haga, el tema es polémico, el tema de muchas visiones, etc. Lo que quería hacer era una construcción teórica, pero le resumía ya mi participación. Cuando yo leía esto, a mí me desagradaba, y no por morbo, porque no es que yo me tenga que dar una autopaliza, decir, venga, quiero ver materiales de este tipo y llorar. No, yo tengo un niño pequeño, tengo familia, tengo personas que dicen, oye, ¿en qué momento Dios no quiera una situación de esas? Eso es una empatía, lo cual no deslegitima que obviamente habrá temas duros que tengo que enfrentar y en investigaciones doctorales hay que hacerlas, y seguramente ahí habrá palo durísimo para el investigador que quiera arriesgarse. Mira, no hay nada más difícil para los defensores de estas fundaciones como Afecto. Ellos me llaman el bautizo para los investigadores. ¿Cuál es el bautizo? Cuando usted trabaja 20 años protegiendo niños y se para una persona y en un minuto le dice su trabajo no sirve para nada, váyase. 20 años de trabajo con una opinión. Y eso es lo que me llamaban ellos el bautizo. Su trabajo no va a servir para algunas personas porque no tiene ninguna trascendencia. Entonces, Arturo Moncaneano, y ya termino hablando de ese morbo. Si quiero que vean un video, y no es morbo, de lo que está pasando con las personas que están denunciando esta clase de delitos en el caso de la aplicación que parece interesante que hay que ver. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarme por la oportunidad de estar aquí en este escenario. Me siento honrado, la verdad. Somos colegas, amigos, conocidos con César hace años en la tarea de investigación. Yo soy un investigador nato desde que me gradué por primera vez en la universidad, año 76. Después me volví a graduar en la universidad, año 80. Después me volví a graduar en la universidad, 2003. Y todo el tiempo ha sido en la tarea de investigación. Aquí hago mi primera recomendación. Los jóvenes perdieron hace años ese perfil de investigador. Las universidades perdieron hace años esa responsabilidad de generar y de educar y de formar investigadores.
De manera que los jóvenes salen al ejercicio profesional, tienen en el escenario profesional enormes oportunidades de hacer investigación y no saben cómo hacerlo. Es una pérdida, es un despilfarro de capacidad humana, de capacidad intelectual, porque no tenemos investigadores, no hacemos investigación. Y César lo enseñó cuando comenzó la conferencia. Hay que aumentar esa capacidad de todos de hacer esta tarea. Yo voy a hablar de hallazgos, los hallazgos, para hacer la cosa fácil y concreta, en 5 líneas muy precisas. La primera, el conflicto entre la agresión sexual y el delito. En nuestro grupo focal hay una colisión, porque no todo lo que es agresión sexual, el profesor tiene razón, el abogado allí en la esquina, no todo lo que es evidente agresión sexual está considerada o está consagrada como delito. Y entonces no se puede acusar a todas las personas en todos los casos por agresiones sexuales. El acoso, por ejemplo, el acoso sencillo, el toqueteo en los buses y tal, todo eso falta mucho terreno para que llegue al terreno de delito. Eso aumenta la sensación de impunidad. Segundo, el hallazgo en nuestro trabajo sencillo está el contexto o el entorno que promueve y favorece el delito. En el grupo focal se nota evidentemente cómo influye la propaganda, los medios, la propaganda, se promueve desde hace 40, 50 años la actividad sexual de los jóvenes y todo el tiempo hay un bombardeo promocional sexual, al extremo de que la sexualidad se convierte en un paradigma. Escucha a unos jóvenes que aspiran no a ir a la universidad, no a tener empresas, no a tener negocios, no a tener una vida, sino a tener mujeres. Y a tener mujeres y conquistarlas con un revólver. Entonces lo primero que quieren hacer es conseguir una plática para comprarse un revólver y tener todo lo que les dé la gana. Ese es el paradigma. El paradigma también. El paradigma de lo fácil. Bien, esa es la situación. El entorno está favoreciendo eso. Y la costumbre, y usted tiene razón, hay otros profesores que también tienen razón, esa costumbre que traemos de atrás, de que el acceso carnal es algo tolerado en ciertos círculos sociales, eso se convirtió en costumbre. Y todos sabemos que cuando la costumbre se impone, se vuelve ley, ¿no? Hablábamos hace años del derecho a la pernada que tenían los mayores, el derecho a sobre toda la población de la finca que tenían los patronos. Nosotros casi todos, yo no me atrevo a dar una cifra, pero muchos de nosotros provenimos de familias originadas. Era un patrón que accedió carnalmente a una indígena